La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Desobediencia Terminal. Seguimos con nuestro programa y estamos muy felices de este tiempo que estamos pasando juntos con la Palabra de Dios, aquí en Conectados con la Palabra, este programa que pretende que juntos podamos dejar un poquitito todas nuestras conexiones, nuestras redes sociales, nuestras decenas de ventanas que abrimos en este tiempo tan interconectado y tengamos un tiempo especial para conectarnos con la Palabra y con Dios. ¿Por qué hacemos esto? Porque estoy convencido que cuando nos conectamos con Dios a través de su palabra, cuando permitimos que las verdades de la palabra de Dios, que son agua fresca para el sediento, que es martillo que quebranta la piedra, que son palabras que hacen sabio al sencillo, como dice el Salmo 19, que convierten el alma, que cambian la vida. Cuando nos conectamos con ella, es la misma voz de Dios que va transformando nuestra vida, que nos va corrigiendo y que nos ayuda a, en este tiempo de la juventud, tomar decisiones que nos puedan proyectar a una vida con propósitos eternos. Y en esta ruta que tenemos en el libro de 1 Samuel, hoy nos convoca el capítulo 15, seguimos con nuestro personaje Samuel y ya en el tiempo final de Saúl, en lo que hemos titulado en este capítulo Desobediencia Terminal. Y vamos a ver una escalera descendente, 4 escalones hacia el fin que tenemos que desechar de nuestra vida para emprender una ruta de obediencia y oportunidad a Dios. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15, desde el versículo 1, y allí vamos a ver este tema de 4 escalones hacia una desobediencia terminal. Busca tu Biblia, acompáñame, y si tenés algo para anotar, te va a ayudar a seguir la ruta del capítulo 15 de 1 Samuel. Dice la Biblia, desde el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey a su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Sabes, hasta aquí este versículo nos está indicando que venía una orden importantísima para el rey Saúl, el cual él tenía que cumplir. Habría de ser puesta a prueba su obediencia, y de no hacerlo sería una desobediencia terminal. ¿Sabes qué son las grandes oportunidades que Dios abre? Los momentos en los cuales tenés blanco o negro. O tomás el salvavidas o te hundís. O aprovechás la oportunidad de Dios o tu desobediencia terminal te deja fuera de carrera. Pasa el tren de Dios y te tenés que subir y no quedarte en el andén. Bueno, era la oportunidad de Saúl y no la pudo aprovechar. El versículo 2 dice, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues, hiere a Amalec. Destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo, pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos, salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de lo bueno, no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice el versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda esa noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pero ¿y este balido de ovejas que escucho, este bramido de vacas que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en los propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: Ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo a los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová que me envió. He traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas las primicias de anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y dice el versículo 22 que Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey en Israel. Entonces Saúl dijo a Samuel: He pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey en Israel. Este capítulo es tal vez una de las frustraciones más grandes del profeta Samuel. Lo encontramos aquí en la última oportunidad de obediencia que tiene Saúl antes de ser desechado. Y en este título de desobediencia terminal encontramos entre el versículo 1 y el versículo 23 4 escalones descendentes a la desobediencia terminal. En el versículo 1 viene la orden, una orden contundente, una orden completa, una orden que no se podía obedecer a medias. Tenía que estar atento a las palabras de Jehová y castigar a Amalec y directamente destruirlo completamente. Pero en el versículo 23 entendemos que Dios desecha porque fue una obediencia a medias de parte de Saúl y el ejército. Saben, la desobediencia es una lucha desde niño. La enfrentamos desde el mismo momento en el cual empezamos a tener discernimiento, a darnos cuentas entre el bien y el mal. Basta que un niño sea apercibido por su madre para que no toque algo por el peligro o para que no haga algo, para que en el momento en que la madre se distrae, él hace exactamente lo contrario a lo que la mamá le ha dicho. Es que la desobediencia está innata en el corazón, es la genética del pecado que tiene que ser redimida por la sangre de Cristo. Por eso cuando una persona se aparta de Dios, cuando un joven se va al mundo y dice: ahora voy a hacer lo que quiero, no entiende que lo que va a hacer no es lo que quiere, sino exactamente lo que Satanás y su naturaleza caída le van a indicar. Él cree que va a ser libre, pero va a ser más esclavo que nunca, porque no va a tener la libertad para decir: voy a obedecer a Dios, aunque la fuerza interior me lleva a desobedecer. No voy a ceder al pecado, no voy a caer, voy a tratar de honrar a Dios mientras el Espíritu Santo no está en la vida controlando. Esto es imposible. Pero cuando Cristo viene en el corazón y nos redime, es allí donde tenemos que vivir cerca de Dios para vivir en obediencia. Una y otra vez en la palabra de Dios aparecen que para Dios es mucho más valioso la obediencia que ofrecer holocausto. De hecho, en este capítulo Samuel dice esta verdad. Saben, Satanás es un especialista para empujarnos a una desobediencia terminal.
nos va a presentar las luces del mundo, las tentaciones, va a intentar que dejemos de mirar a Dios, que lo perdamos de vista y que paguemos el más alto de los precios con una desobediencia terminal. Recuerdo una pareja en medio de un campamento, yo había hablado de la pureza en el noviazgo y cuando termino de predicar se acercan, necesitan hablar conmigo a solas, comienzan a dar vueltas, uno habla, el otro dice y de pronto aparece el pecado oculto. El que Samuel contrastó aquí a través del ruido del balido de las ovejas, tenían relaciones prematrimoniales, una vez, otra vez, otra vez, llevaban meses en medio del pecado, martirizados por la culpa, aterrorizados por pagar la consecuencia de un embarazo no deseado, enfrentados profundamente con la obediencia, necesitando cortar todo esto. Y allí cuando uno llega a estos puntos es porque ha empezado un camino y un proceso que en algún momento dejamos de ver a Dios. Si vos me estás escuchando en este tiempo, allí donde estás y sentís que estás en medio de una desobediencia que te ha atrapado, de un pecado que te está atando, este tiene que ser un tiempo de libertad donde tenés que dejar esta desobediencia terminal. ¿Por qué viene la orden en el versículo 1 y 2 de raer a los amalecitas para siempre? Bueno, Samuel recibe una orden porque esto surge de Éxodo capítulo 17, versículo 14. Jehová dijo, escribe esto para las memorias en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Por qué Dios tomaba una orden tan extrema? Bueno, miren, los amalecitas eran terroristas guerrilleros, saqueadores, fueron los primeros en atacar a Israel en Canaán, se la pasaron continuamente atacando, saqueando, robando al pueblo de Israel. Sus ídolos amenazaban todo el tiempo la fe de los israelitas. Proteger a Israel indicaba una acción terminal sobre Amalec. La orden era hiere y destruye a Amalec. Pero cuando tienen la victoria, Saúl obedece a medias. Perdona la vida del rey Agag, se quedan con lo mejor del botín y como dice un autor, la obediencia selectiva no es nada más que otro tipo de desobediencia. ¿Sabes? No era la primera vez que Saúl desobedecía. Él es informado de su desobediencia a Samuel de parte de Dios. El profeta ora toda la noche por Saúl, madruga, sale al encuentro del rey y se impacta con un corazón desobediente y terminal. ¿Cómo se llega a un punto así? ¿Cómo llega Saúl? Bueno, es un proceso. Y aquí en estos versículos encontramos 4 pasos descendentes de este proceso. 4 pasos de la desobediencia terminal. En primer lugar, insensibilidad. Versículo 23, porque desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado a ti. En segundo lugar, independencia. Versículo 24, como ídolos e idolatrías, la obstinación. En tercer lugar, idolatría, versículo 12, Saúl ha venido a Carmel y se ha hecho un monumento. Y en cuarto lugar, indiferencia, versículo 14, que es este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo. 4 pasos de una desobediencia terminal: insensibilidad, independencia, idolatría e indiferencia. Vamos al primero, insensibilidad, versículo 23, porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Sabes? La madre de las desobediencias es un corazón insensible. La insensibilidad es el fruto de cerrar el corazón y el oído a su voz. El profeta Jeremías lucha con el pueblo y en el capítulo 6, versículo 16 dice, ¿a quién amonestaré para que pueda oír? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová le es vergonzosa y no la aman. En la versión revisada dice, no la desean. Claro, Satanás ataca para insensibilizar el oído y que no escuchemos la voz de Dios. Como primer paso, una desobediencia terminal. ¿Sabes? Satanás
hace dos acciones bien concretas, una con los no cristianos y otra con los creyentes. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La primera acción que hace Satanás es tratar de que seamos insensibles para el llamado del Señor a salvación, y entonces Él ciega el entendimiento para que no puedan escuchar. Quizás estás escuchando este programa y hace rato que te han predicado el Evangelio, que de una y otra forma te vienen hablando de Dios y has postergado tu decisión por cosas que no querés dejar, por pecados ocultos. Sabes, la vida se va. Tantos tuvieron una oportunidad, la postergaron para más hacia adelante. Y una muerte repentina, un accidente, una bala perdida, un ataque al corazón, el último suspiro. Y si no arreglamos las cuentas con Dios, la eternidad es de sufrimiento, lejos del cielo, y la esperanza que Dios tiene para los que le siguen. Así que si has sido insensible a su voz, vas a tener la oportunidad de poder hacer una oración para recibir a Cristo como tu Salvador. Pero Satanás también insensibiliza a los cristianos. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 y 19, que no tenemos que andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, los cuales perdieron toda sensibilidad, ajenos a la vida de Dios. Fíjate lo que dice, por la dureza de su corazón. Eso es insensibilidad. Pablo dice que acá hay dos efectos bien claros que Satanás está buscando en el corazón de cada uno de nosotros. En primer lugar, cegar nuestra capacidad para razonar. Entendimiento entenebrecido significa un cristiano que ha dejado de escuchar la voz de Dios, se ha vuelto insensible a la voluntad de Dios y decide a ciegas. Pero el segundo efecto es un corazón endurecido. La dureza de su corazón son callos, como aquellos niños que no tienen calzado y caminan entre las piedras y las espinas y no sienten nada porque tienen callos en sus pies. Algunos de nosotros hemos cultivado, han crecido callos en nuestro corazón. Ya no escuchamos la palabra de Dios, ya no queremos seguir escuchando su voz. Nos hemos vuelto insensibles y pagamos el precio de grandes fracasos por no haber escuchado la voz de Dios. Recuerdo una señorita que se puso de novio con un joven no cristiano, no quiso escuchar la voz de Dios, se volvió insensible, se casó con este joven. Este joven comenzó a ser violento con ella, su vida se volvió un infierno, tuvo una hija, se separó de él. Volvió a la iglesia, volvió con su hija, golpeada, humillada, lejos de Dios. El Padre la recibió con los brazos abiertos, tuvo una nueva oportunidad, pero el dolor y las consecuencias de su pecado le acompañan a lo largo de los años, porque tuvo un corazón insensible. Quizá vos estás jugando al filo, estás en la cornisa a punto de caer, estás allí a punto de cometer un error en tu vida y la insensibilidad es el primer escalón que Satanás te está empujando. Hoy es un tiempo para dar un paso hacia atrás, cortar con este mundo lejos de Dios y volver a escuchar las palabras de Dios, que son bellas palabras de vida. En segundo lugar, independencia. Dice el versículo 23 y 24, como ídolos e idolatría es la obstinación. Israel tenía enemigos por todos lados, moabitas, amonitas, edomitas, amalecitas. ¿Sabes? A todos Saúl los pudo vencer. A todos los enemigos Saúl los venció, menos al mayor de todos ellos, él mismo. El corazón de Saúl ya no pertenecía a Dios, pertenecía a sus propios intereses. Saúl pensó que había ganado una gran batalla contra los amalecitas, pero Dios lo había visto como un gigantesco fracaso porque decidió obrar independiente de Dios. Este es el segundo escalón descendente a la desobediencia terminal. Primero insensibilidad, después independencia. ¿Qué es independencia? Armo la vida sin tener cuenta a Dios. Aparece la palabra obstinación.
traducido del original significa insistir porfiadamente en contra de los propósitos de Dios. Saúl se hizo su propio plan, creyó que desobedeciendo no estaba mal, su obstinación y rebeldía lo llevó a salir de la voluntad de Dios. ¿Cuántos fracasos traemos en este tiempo por volvernos independientes de Dios, por pensar que podemos armar la vida sin Él? Quizá este es un tiempo donde has tomado una tras otra decisión sin orar, sin buscar la presencia de Dios, y te das cuenta que cada vez estás peor. Bueno, Cristo pasa al lado tuyo en este tiempo. Cristo pasa para llamarte, para que dejes esta vida independiente, para que vuelvas a Él, para que pongas tu juventud con decisiones diferentes y puedas salir de la desobediencia terminal. Un escalón lleva al otro. La insensibilidad lleva a la independencia lleva a la idolatría. El versículo 17 dice: Saúl ha venido a Carmel y se hizo un monumento. Claro, ese corazón insensible se convirtió en un corazón independiente, y el corazón independiente se convirtió en un corazón idólatra. La ruta terminal de la desobediencia tiene una tercera escala, que es la idolatría. Dice el relato que Saúl se levantó en Carmel un monumento a sí mismo. Saúl actuaba según su corazón. No había para él quebrantamiento ni preocupación. Tenía un solo origen su movimiento: reconocerse a sí mismo. Así, feliz de la victoria, se fue a Carmel, 7 millas al sur de Hebrón, y se construye su propio monumento. ¿Sabes? Esta palabra en el hebreo, yad, se traduce una mano, una columna con una mano esculpida, a donde se escribía la victoria con los amalecitas. Un monumento que hablaba de la gran victoria de Saúl. ¡Qué contraste! Saúl se hace su propio monumento en Carmel, y Samuel, el profeta, viene a Gilgal, aquel lugar tan caro para los israelitas. Gilgal, el lugar del encuentro y la restauración de Dios. Aquí está Saúl, aquí está Samuel. 2 altares, 2 tronos, un corazón dividido. La idolatría, sin duda, es el tercer escalón. Dice el salmista en el 106, 19 y 20: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Es la figura de Moisés, bajando con las tablas del Sinaí, su rostro resplandeciente, y el pueblo con un ídolo. ¿Sabes? Aquel ídolo que levantó el pueblo, aquel becerro, no era importante si era de oro o de barro, finalmente era un becerro que nunca podía reemplazar a Dios. Vengo de un campamento cerquita del mar en Ecuador, y allí en uno de los mensajes me presenté con la camiseta de fútbol de mi club, Unión de Santa Fe, y ¿sabes? Me la puse cuando iba a empezar a predicar, compartiéndole a los jóvenes lo que había sido la gran lucha de mi juventud. Yo no tuve problemas con la música, con el alcohol, con las salidas a la noche. Mi problema era el fútbol. Era un ídolo para mí. Y ese cuadro con el cual siempre simpaticé significaba un ídolo que a veces me dejaba que quede fuera de las reuniones. El fútbol significaba que cuando iba a jugar en el club donde jugaba no iba a la iglesia, y mi corazón se dividía. Recuerdo que cuando iba a jugar al fútbol y no iba a la escuela dominical, me tenía que encontrar con mi maestro de escuela dominical, que me decía: Gustavo, ¿qué pasó que no viniste? Cuando iba a la escuela dominical y no iba a jugar al fútbol, me tenía que enfrentar con mi entrenador, que decía: ¿por qué no viniste al partido? Mi corazón estaba dividido. Pero ¿sabes una cosa? Si hoy estoy aquí compartiendo estas palabras, es porque las palabras de mi maestro fueron más fuertes que la palabra de mi entrenador. Porque las palabras de mi maestro José fueron palabras de Dios. Claro, todos tenemos un ídolo que tenemos que cortar. Y Satanás es tan astuto que a través de la música, de la noche, del fútbol, del dinero, nos lleva a amarlo de tal manera que donde tiene que estar el trono de Cristo,
se levantan estos ídolos temporales de barro que nos llevan a la desobediencia terminal. Tengo que preguntarte en este momento, ¿cuál es el ídolo que se ha levantado en tu corazón y te impide obedecer al Señor? Tenés que dejarlo, tenés que entregarlo, tenés que traerlo a los pies del Señor, tenés que traerlo a los pies de la cruz para ser verdaderamente libre. La ruta de la desobediencia terminal nos lleva finalmente a la indiferencia. ¿Qué es este balido de ovejas que escucho? Dice Samuel. Ya se había vuelto Saúl un hombre indiferente. Ni siquiera se pone incómodo y ni se arrepiente frente a la pregunta del profeta. Una fidelidad a medias, el pueblo, culpa al pueblo, un pecado oculto, el balido que escucho del ganado, un conformismo. Se conforma con obedecer a medias y arrastrar a todo el pueblo a pecar. 4 escalones que nos llevan a la desobediencia terminal: insensibilidad, independencia, idolatría e indiferente. ¿Sabes? El versículo 23 nos lleva a la conclusión: por cuanto tú desechaste la palabra, Dios te desechó a ti. Saúl firmó su acta de defunción. Saúl firmó su fin. Su desobediencia era terminal. Pero ¿sabes que hay otra historia? ¿Sabes que vos podés dejar esta escalera descendente, esta ruta de desobediencia terminal, para poder encontrar una puerta de esperanza y de obediencia? ¿Sabes? Un líder, Daniel, me contaba su testimonio y allí él me contaba lo que había sido su juventud cuando, enfrentándose con los jóvenes de la iglesia, se apartó del Señor, comenzó a salir a la noche, se convirtió esclavo del licor, de la violencia. Un día, en medio de la noche, con su hermano y su padre volvían alcoholizados, y en medio de la locura y la pelea, uno de los que estaba allí con un bate le parte la frente, llega a su casa, su esposa no aguanta más, dice: las cosas se terminaron. Y a partir de ese momento se da cuenta que esa ruta de desobediencia terminal estaba acabando con su vida, con su salud, con su esposa, con su hija, con su familia, y cae a los pies del Señor y vuelve a Él. Hoy es un líder tremendo, un hombre de Dios que conduce a la juventud a encontrarse con Jesucristo, porque hubo un momento de su vida donde cortó con esta ruta de desobediencia terminal para encontrarse con Dios. Quiero invitarte en este momento, allí donde estás, que puedas hacer una oración de retorno al Señor, una oración de encuentro con Cristo, donde puedas emprender un camino de obediencia y retorno a Él. Así que te voy a ayudar con una oración. Ora al Señor y decile así: Señor Jesús, Señor, me he pasado desobedeciéndote, te pido perdón por todos mis pecados, los confieso, y quiero pedirte que me limpies, que limpies mi corazón. Hoy vuelvo a ti, te recibo como mi Salvador personal. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.